¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Siempre es un gusto, por supuesto, platicar con Rafael Barajas, el Fisgón, a quien le agradezco su generosidad con la Octava. Rafael, ¿cómo estás? Pues bien, encantado de estar aquí contigo. Oye, Rafael, pues platicar contigo sobre este tema de la participación, la forma como están operando los medios de comunicación en la actualidad. Y es que llama mucho la atención, por supuesto, el discurso, la narrativa que nos encontramos sobre todo en medios hegemónicos cuando se abordan temas importantes para el país como el litio, como las discusiones políticas, la reforma electoral, la reforma eléctrica. Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿los medios de comunicación en la actualidad se han ido consolidando en este papel que se venía arrastrando de ser voceros de grupos de interés? Mira, yo creo que sí. Y aquí me gustaría hacer una breve historia de Adelante. lo que han sido los medios de comunicación, de lo que fue la prensa. Originalmente, la prensa fue digamos, fue una suerte de herramienta que lo que buscaba era darle voz a la sociedad. Y yo recuerdo que además era básicamente una herramienta que lo que buscaba era contraponerle, hacerle un contrapeso, que es un término muy de moda en estos tiempos, a Uh-huh. lo que era el pensamiento único que venía de los aparatos religiosos, concretamente de la iglesia. Yo siempre recuerdo esta escena de Los Misterios de París de Víctor Hugo, en la cual resulta que abren enfrente de la Catedral de Notre Dame, abren un changarrito que publica impresos, panfletos y demás. Y hay un personaje misterioso que se pasea por ahí y dice, esta cosa chiquita va a matar a aquello que es la catedral. Entonces, originalmente la prensa servía para eso. Era un contrapeso digamos, al dogma religioso, contra el dogma religioso. Y aquí en México fue muy claro este proceso, porque en el siglo XIX, en el gran pleito que hubo entre liberales y conservadores, los conservadores tenían como aparato ideológico a la iglesia y los liberales lo que hicieron fue impulsar a la prensa. Y entonces aquí lo que ocurrió es que la prensa sí se consolidó como un aparato de organización de pensamiento muy eficaz. Y la prensa además se consolida obviamente en una etapa de auge del capitalismo, etcétera, 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 y termina convirtiéndose en un aparato de poder muy importante. Al punto que en términos estrictos se habla de que en una sociedad democrática debe haber tres poderes formales, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero se considera que la prensa es el cuarto poder. Uh-huh. Es el poder, digamos, de la opinión pública. Ahora, el problema es que muy pronto la prensa, que nació como pequeñas empresas familiares, ¿no? Empieza a crecer y se convierte en un aparato muy importante. Y entonces empiezan a llegar nuevas tecnologías que son muy caras y a las que tienen acceso solo las grandes élites económicas. Y ocurre además un fenómeno que es muy delicado, que lo sintetiza Richard Kapuscinski con Uh-huh. una frase en la que dice, en el momento en el que se dieron cuenta que la información vendía, que era una buena mercancía, la verdad dejó de ser importante. Así es. Y entonces lo que ocurrió es que los periódicos empezaron a actuar como empresas y empezaron a encontrarse mecanismos, digamos, para alterar la verdad o mecanismos que permitían vender periódico y en estos mecanismos de repente lo menos importante era la verdad. Tú viste, por ejemplo, en Estados Unidos cómo se conformó una prensa muy importante, la de William Randolph Hearst y McCormick, que eran cadenas nacionales, y que de repente hasta inventaban noticias, Sure. porque lo que importaba era vender. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Entonces,
Esto mismo, por supuesto, que ocurrió en nuestro país. A finales del siglo XIX hubo una batalla muy seria entre lo que se llamaba la prensa doctrinaria, que era la prensa que floreció en la década de 1850, 1860, que era una prensa muy pequeña, que defendía proyectos y además que tenía un perfil muy específico, era una prensa sobre todo de opinión, ¿no? Habría sobre todo artículos de opinión. Y es una prensa que rara vez tenía crónicas, que rara vez tenía notas de información, etcétera. Y a finales del 19, Porfirio Díaz echa a andar los grandes rotativos muy en el estilo norteamericano, que tenían muchas buenas imágenes, dibujos, caricaturas, fotografías, pero tenían reportajes, tenían crónicas, etcétera. Y estos aparatos, pues obviamente esto permitía tener una prensa que era muy atractiva y que tenía grandes tirajes y era muy barata. Y esta prensa le dio al traste a la pequeña prensa doctrinaria. Pero además, después, ¿qué hubo? Hubo cambios de plataformas. Aparecieron la radio, apareció la televisión. Entonces, ya construir un medio de comunicación no podía ser un negocio familiar, sino que tenía que ser una empresa con inversiones muy fuertes. Y entonces, poco a poco, la prensa que empezó como digamos, como un aparato que estaba cuestionando a un aparato ideológico pesado como lo eran los aparatos religiosos, se convirtió en un gran negocio, en un gran negocio empresarial. Y entonces, pues resulta que en este gran negocio, pues por supuesto que la información se compraba y se vendía. Y los políticos encontraron que era rentable pagarle a la prensa y financiar periódicos y pagar avisos publicitarios y todo eso. Y esto, por supuesto, que lo que terminó ocurriendo con todo esto es que pues se convirtieron los medios de comunicación en organismos en manos de grupos de interés. Hoy en día, salvo el caso de la jornada, salvo algunos casos muy específicos, los grandes medios de comunicación están en manos de grupos industriales. Claro. Y aquí yo te quiero hacer una observación. Digo, vemos como si fuera algo totalmente normal que el grueso de los periódicos sean negocios de grandes empresarios. ¿Por qué no son negocios? ¿Por qué no son los grandes medios? ¿Por qué no son propiedad de los sindicatos, por ejemplo? ¿O por qué no son propiedad? Es decir, porque todo esto se podría dar, ¿no? ¿Por qué no, es decir, porque no son propiedad de grupos de grupos de campesinos? Pues no, porque la sociedad está así estructurada. Y entonces tú lo que ves en todo el planeta, esto es un fenómeno planetario, es que los grandes grupos de interés económico tienen sus aparatos de difusión y sus medios de comunicación. Esto lo ves muy claramente en Estados Unidos. ¿Quién es el dueño de los grandes consorcios televisivos? Son los grandes magnates. Turner y compañía, pues son grandes empresarios. Y lo ves también en México. Lo ves en toda América Latina. Cada país tiene su medio que define la agenda. Y ahora, ¿cómo podemos saber a qué intereses defienden estos medios? Pues veamos cómo están conformados. Por ejemplo, ¿quién conforma el comité de administración de Televisa? En el comité de administración de Televisa, perdóname, está el Forbes mexicano. Carlos Slim Domit, María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea, están los grandes millonarios del país. Yo te hago una pregunta, ¿tú crees que estos medios en algún momento van a sacar información que pone en riesgo los intereses de sus dueños? Claro. Nunca lo hacen, claro. Nunca lo han hecho.
Y hay toda una serie de conflictos de repente, y esto ocurre a nivel económico y a nivel político, por supuesto, ¿no? Sobre todo a esos dos niveles. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras que en este grupo de Televisa estaba un empresario muy importante que era el señor Saba, pero cuando se enteraron los de Televisa que Saba quería hacer su propia televisora, entonces le descubrieron toda una serie de negocios que estaban mal, y entonces hubo una campaña bestial en contra de la familia Saba. Es decir, pero además como si hubieran descubierto en ese momento que los Saba hacían todos esos negocios que podrían ser cuestionables o lo que sea, pero no es decir, ellos sabían, tenían toda esa información. ¿Por qué la sacan hasta ese momento? ¿Qué te explica, por ejemplo, la hazaña con la que atacaron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? Te lo explica, entre otras cosas, el hecho de que de que Televisa y todas estas empresas en un momento dado le apostaban a lo que se llamaba el triple play, ¿no? Es una cosa que incluía televisión, radio, internet, televisión, internet, quién sabe qué otra cosa, telefonía. Y resulta que el Sindicato Mexicano de Electricistas también le estaba apostando a ese negocio. Entonces, es decir, hay que entenderlo. Estos grandes consorcios mediáticos son propiedad de grupos de interés que nunca van a atacar a sus intereses. De hecho, utilizan estos grandes consorcios como herramientas y mecanismos para proteger sus intereses. Lo vemos claramente y hasta intereses familiares. Lo vemos claramente en el caso, digo, los ejemplos abundan. El periódico Reforma es particularmente amarillista con ciertos temas, ¿no? Sin embargo, el caso de Nexium nunca lo ha tocado, ni lo va a tocar, por razones evidentes, ¿no? Tú ves claramente, por ejemplo, cómo Salinas Pliego, que es otro caso muy concreto, Salinas Pliego es dueño de una empresa televisiva. ¿Cuándo los noticieros de esa empresa han dicho algo malo sobre la fortuna de Salinas Pliego? O han cuestionado la actuación. Es decir, no lo pueden hacer. No sé si me explico. Entonces son grupos de interés muy específicos. Y estos grupos de interés, además, por supuesto, que tienen vínculos políticos muy claros. Yo quiero recordar que Televisa armó una candidatura presidencial, ¿no? Como si fuera un producto, ¿no? Que eso fue la candidatura de Peña Nieto. Incluso Peña Nieto se acaba casando con una actriz de telenovelas de Televisa, ¿no? Y este matrimonio se disuelve al final. Es decir, tienen, por supuesto, actuaciones políticas muy claras y vínculos políticos muy claros. Entonces, la sociedad mexicana tiene que entender cómo están operando estos grupos. Y estos grupos claramente tienen agendas. Si tienen una agenda económica, pues también tienen una agenda política. Y se ponen de acuerdo para impulsar impulsan desde candidatos específicos a cargos de elección a mucho nivel, hasta ideas y visiones de nación y del mundo. Yo te quiero plantear un tema que es así muy sencillo. Durante décadas vimos cómo en los noticieros todas las noches, nos daban el reporte de la Bolsa Mexicana de Valores. Dime tú cuánta gente en México tiene inversión en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué era importante eso? Te dicen, no, es que era un indicador económico estratégico. Perdón, hay indicadores económicos más importantes que cómo va la Bolsa de Valores. Está el Producto Interno Bruto, están los propios salarios, hay cantidad de indicadores. ¿Por qué escogen ese? Porque el neoliberalismo es un sistema que estaba centrado en las lógicas del capital financiero, y en las lógicas del capital financiero, lo que ocurría en la Bolsa de Valores de Nueva York y de México era muy importante. Entonces, es un hecho, es decir, que todos estos consorcios mediáticos tienen su agenda. Es decir, a mí hasta ahorita
A mí me resulta muy clara la agenda de estos señores. Y es una agenda, además, que se revisa día con día. Es como si tuvieran grupos de interés específico, como si tuvieran un aparato de difusión propio, su propio aparato de difusión para defender sus intereses. Y esto yo sí creo que va a ser muy difícil que es decir, que nos digan que no. Cuando nos dicen, no, aquí, bueno, por supuesto, ojo, todo esto viene disfrazado con la máscara de la objetividad, de la pluralidad, de la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú revisas estos medios, no son objetivos. No, es decir, y eso, es decir, la objetividad te la anuncian hasta en el nombre de los noticieros. 24 horas, minuto a minuto, hechos. Te dan una idea así de que te van a dar pura información información pura para que tú la analices. No es cierto. Aquí, bien, en estos noticieros, hay campañas que son muy claras y que tienen sesgos y que están defendiendo cosas muy específicas. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones del país. Todos estos grandes empresarios que tenían intereses en las privatizaciones no abrieron espacios para que se criticaran los procesos privatizadores, ¿no? Jamás te los abrieron. En estas cadenas, sobre todo en los grandes consorcios, en los consorcios más pequeños esto cambia radicalmente. Hay más margen de maniobra, los intereses son menores, entonces el juego es distinto. Pero, por ejemplo, dime tú qué espacios, a ver, la gente que piensa como yo, ¿no? Que piensa, digamos, que el país tiene que optar por una política nacionalista, que México tiene que ser para los mexicanos. Es decir, ¿cuántas veces nos dieron espacio en estos lugares? Es increíble que en estas televisoras, por ejemplo, te decían que te convocaban a los intelectuales, siempre eran los mismos, que tenían un discurso perfectamente probado. ¿Cuántos académicos habrá en el país? 600. ¿Y cuántos aparecían en la televisión? Es un puñadito. Era un puñado. Claro, sí, completamente. Oye, mi querido Rafa, y en este marco, por ejemplo, en donde escuchamos estas voces y esta estrategia, esta agenda, ¿a qué público le hablan? O sea, porque hay un sector de la población que nunca le han hablado, que no Claro. está mercado, que ni siquiera me parece existe para ellos. ¿A qué público le están llamando? Mira, yo creo, te lo voy a poner así. Yo creo que en términos de balística son como un perdigonazo. ¿Cómo es el perdigón? Es decir, es un cartucho que está lleno de balines y estalla y dispara para todas partes. Entonces están hechos para alcanzar a quien le toque. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, claro, cuando tú tienes una población informada, esto no les funciona. ¿No? Hay cosas que no encajan. Y ciertamente no le dan voz al grueso de la población al que afectan sus políticas económicas y sus políticas económicas y sus políticas mediáticas. Es decir, va a ser muy difícil, a ver si revisamos lo que han publicado todos estos medios a lo largo de los últimos 30 años, te vas a encontrar con que muy rara vez le dieron voz a movimientos populares, a sectores populares. Cuando se dio el gran pleito contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, contra el SME, ¿cuántas veces dejaron hablar a los trabajadores en estas televisoras? Digo, y si los dejaban hablar era en espacios muy acotados por ellos. Y los dejaban hablar en su agenda, para su agenda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que acabó ocurriendo? Que la gente no se veía reflejada en estas cosas y buscó otros medios y otros mecanismos para expresarse y buscó otros canales para informarse. Ese es parte del éxito de ustedes. Es parte del éxito de los youtubers. Es parte del éxito de las redes sociales.
Las redes sociales, además, vienen a es decir, ha habido revoluciones importantes en la forma en cómo la gente se entera en México y en el mundo. Una primera revolución fue la de la radio, primero la prensa, luego la radio, luego la televisión, y las redes sociales vinieron a romper el monopolio de la televisión, sin lugar a dudas. Y ahí es en ese proceso donde se monta un sector de la opinión pública y empieza a tener gran difusión. Y hoy te encuentras con que, por ejemplo, tienes youtubers que rebasan con mucho la audiencia de los grandes canales nacionales. Y tienes cuentas de Twitter que tienen 500,000 seguidores, ya no son tan raras, ¿no? Es gente que vamos, son estadios, pues, ¿no? Se pueden contar en estadios, esas cuentas de seguidores. Y esto, por supuesto, que vino a poner en entredicho el cómo estaba estructurada la información en nuestro país. Ahora, esto no quiere decir que la información se vaya a democratizar rápidamente. Todo esto se tiene que revisar. Por ejemplo, también en Twitter ya encontraron mecanismos para distorsionar la información, que son las granjas de bots. Digo, para todo tienen, digamos, mecanismos para distorsionar la información. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, con que hay políticos que tienen millones de seguidores, pero de repente lanzan un tweet y tienen 2 o 3 retweets, es decir, o 20 likes. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Pues que el tema no es importante y no los retoman sus bots, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí lo que te quiero decir es esto. En la era neoliberal, también la información se convirtió en una mercancía y sigue todas las reglas de la mercancía. Las noticias se compran y se venden. Tener una exclusiva es un plus, es algo que se puede capitalizar en el mercado. Y hay una cosa que está ocurriendo últimamente y que es muy complicada. Y es que te encuentras con que hay medios, empresas, noticieros, informadores que tratan la información como si fuera un espectáculo. Y aquí se está cumpliendo una cosa que anticipó en la década de los 60 un filósofo francés muy bueno que se llama Guy Debord, que escribió un texto sobre la sociedad del espectáculo, un texto maravilloso, con observaciones brillantes. Y de repente tú te encuentras que está ya la guerra en Ucrania, y Rusia invade Ucrania, lo que tú quieras, y de repente en un noticiero en España te pasan como si fuera de a de veras un bombardeo tomado de un juego, de un videojuego, ¿no? Claro. Y de repente a la gente le dicen, cuando los locutores son enfrentados con eso, sí, bueno, sí, te dicen, sí, claro, está tomado un videojuego, ¿cuál es el problema? Es decir, el problema es que están mintiendo. El problema es que están priorizando una narrativa que ya tienen preconstruida sobre la realidad. Y eso es lo que estamos enfrentando. Estamos en la sociedad del espectáculo. Mi querido Rafael Barajas, el Fisgón, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la Octava Digital, oye. No, Jesús, al contrario, yo te agradezco siempre el espacio. Es un gusto hablar contigo y es un placer estar aquí en la Octava Digital.